En el vídeo de hoy vamos a analizar el asunto de los indultos y empezamos por el principio, cómo hemos llegado hasta aquí. Y aunque nos podríamos remontar muchos años atrás, es cierto, el verdadero pistoletazo de salida en esta historia se produce el día 14 de octubre de 2019. Este día el Tribunal Supremo dicta sentencia y condena a ciertos políticos separatistas por la comisión de un delito de sedición. Y bien, nada más conocerse esta sentencia, Pedro Sánchez, ya en ese momento presidente del gobierno, comparece y dice que la sentencia se acatará, se cumplirá, porque nadie está por encima de la ley. Es decir, que la posibilidad de que un indulto se concediese parecía totalmente descartada. Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, y me gustaría además subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Y es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento. La posibilidad, como decía, de que se concediese un indulto parecía totalmente descartada. O quizás no tanto. Quizás no tanto porque a partir de esta fecha comenzaron a suceder cosas extrañas. Y os cito un ejemplo. El Real Decreto por el que se declaró el primer estado de alarma, el 14 de marzo, nos decía en su disposición adicional tercera, punto 1, lo siguiente. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. Y traducimos al cristiano. Si tú le quieres pedir algo a una administración pública, tu ayuntamiento, la Dirección General de Tráfico, el gobierno, también por ejemplo, tú tienes que seguir un procedimiento. Y bien, dada la situación excepcional en la que nos encontrábamos, se decidió que todos estos procedimientos se iban a paralizar. Si tú todavía no has solicitado algo, no lo puedes solicitar, y si ya lo has solicitado y ya había un procedimiento en marcha, este procedimiento se detiene y ya continuará cuando la cosa mejore. Frente a esta regla general solamente había 3 excepciones. No se paralizarían ni los procedimientos relacionados con el estado de alarma, ni los procedimientos de interés general, ni tampoco aquellos procedimientos relativos al funcionamiento básico de los servicios. Y así, la disposición adicional tercera, en su punto 4, establecía que, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. De modo que 3 excepciones, ¿no? Pues no, porque al final terminaron habiendo 4. También se decidió el 20 de marzo, una semana después, que había otro tipo de procedimientos que seguirían en marcha y que podrían tramitarse aun a pesar del estado de alarma, los procedimientos para conceder indultos. Punto primero de la resolución de 20 de marzo de 2020 de la Subsecretaría. Se acuerda reanudar por razones de interés general todos los procedimientos para solicitar y conceder la gracia del indulto que estuvieran en tramitación con fecha 14 de marzo de 2020 o que se hayan iniciado o vayan a iniciarse con posterioridad a dicha fecha. Vaya por Dios, qué doble casualidad. Primera, esta excepción más que polémica no se encuentra dentro del Real Decreto por el que se aprueba el estado de alarma, que es lo que iba a leer y leyó todo el mundo, sino que se encuentra dentro de otra resolución perdida que entra en vigor encima una semana después, a ver si la gente no se entera. Y segunda casualidad, de entre los miles de procedimientos que se podría haber decidido no paralizar, pese al estado de alarma, de entre los miles, se decide no paralizar en concreto el procedimiento para conceder indultos. Qué curioso. Y ojo, que aquí no se detuvo la cosa. Miquel Iceta, ya como ministro del PSOE, el 28 de febrero de 2021, se mostró abiertamente favorable a la concesión del indulto. Iceta a favor de los indultos a los presos del Procés, pese al coste político. Después de esto viene la campaña madrileña y, lógicamente, mientras está en campaña madrileña, conviene disimular un poco, hacer como que nos hemos olvidado de este tema y pegar un pelotazo hacia adelante. De modo que hay unos meses durante los cuales el PSOE no habla de los indultos.
Pero el PSOE, antes o después de las elecciones, sigue necesitando a los independentistas. Así que una vez se celebran las elecciones madrileñas, el PSOE vuelve a la carga. El 24 de mayo, el ministro de Justicia, esta misma semana, ha dicho que hay que normalizar el indulto. Pero creo que son instrumentos que están previstos en la ley, y curiosamente en una ley desde 1870, y por tanto hay que verlos con naturalidad, sea favorable, desfavorable, parcial o total. No hay que asustarse de los instrumentos que vienen previstos normativamente. Y también esta misma semana, Pedro Sánchez, a pesar de lo que dijo en su momento, se ha mostrado abierto al indulto y contrario a la venganza. Tengo muy claro que la decisión que tome va a tener muy presente valores constitucionales como la concordia, el diálogo, el entendimiento, la superación de una crisis que desgarró no solamente a la sociedad catalana, sino al conjunto de la sociedad española en el año 2017, el entendimiento, el encuentro. Esos principios y valores constitucionales serán los que para mí como presidente del Gobierno pesarán en la decisión que tome el Gobierno en su Consejo de Ministros. Lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado son la venganza o la revancha. Y bien, una vez sabemos cómo hemos llegado hasta aquí, una vez conocemos la historia, ahora vamos a ponernos un poco más técnicos y a tratar dos cosas que yo creo que son importantes. En primer lugar, vamos a ver qué es un indulto y en segundo lugar os voy a comentar por qué yo personalmente estoy radicalmente en contra de la figura del indulto. Vamos con el primer punto. ¿Qué es un indulto? A no ser que queramos complicarnos la vida, en realidad el asunto es bastante sencillo. Cuando alguien es acusado de haber cometido un delito, ese alguien es juzgado. Y una vez concluye el juicio, si el juez considera que efectivamente ese delito se ha cometido, lo que hará será condenar a esta persona. Pues bien, a partir de aquí pueden entrar en juego dos figuras distintas y os hablo de las dos porque oiréis hablar mucho de las dos de ahora en adelante: la amnistía y el indulto. ¿Qué implica la amnistía? ¿O en qué consiste la amnistía? Bueno, la amnistía, como su propia etimología indica, amnistía, amnesia, supone olvidarse de todo. Me olvido de que lo que has hecho es delito y, por tanto, como lo que has hecho no es delito, pues no tiene sentido imponerte ninguna pena. Pero básicamente el modus operandi es este. Lo que has hecho no es delito, me olvido de que lo que has hecho es delito y, por tanto, no te castigo. Y parece que están a favor de la amnistía tanto los independentistas como Podemos. Titular del 26 de mayo. A Aragonés no le bastan los indultos. Trabajaré incansablemente por la amnistía y la independencia. Y otro titular del 26 de mayo. Podemos se une a la CUP y pide al gobierno que aborde el debate sobre la amnistía y la autodeterminación. ¿Y qué es el indulto? Bueno, para que nos entendamos, podríamos decir que el indulto tiene más memoria que la amnistía. El indulto no se olvida de que lo que has hecho es delito, pero aún así decide no castigarte. Lo que has hecho es delito, ¿eh? Eso no te lo quita nadie. Pero aún así, la pena que se te había impuesto yo te la levanto, te la quito, te la perdono. Y esto, el indulto, parece que es lo que quiere el PSOE. Y a lo que hemos dicho antes, nos remitimos. Esto es el indulto, muy bien. Pero ¿qué pasos tienen que seguirse para que a alguien se le conceda el indulto? Esto es muy importante, así que vamos a verlo, aunque de forma muy breve y resumida. En primer lugar, lógicamente, el indulto se tiene que pedir. En segundo lugar, una vez el indulto se ha pedido, el juez que te condenó y el fiscal que te acusó tienen que redactar un informe mostrándose a favor o en contra de que a ti se te conceda el indulto. En este caso, tanto el Tribunal Supremo, que es quien condenó a los separatistas, como el fiscal que les acusó se han mostrado en contra de que se les conceda el indulto. Pero esto en realidad da igual. Es cierto que en la práctica es muy extraño que existiendo un informe desfavorable del juez y del fiscal, el indulto se conceda. Es cierto que es muy raro. Tan raro es de hecho que, por ejemplo, Pedro Sánchez, de las casi 10.000 solicitudes de indulto que ha recibido con un informe desfavorable del juez y del fiscal, solamente ha concedido 2. Fijaos lo raro que es. Pero raro no quiere decir imposible. Aun existiendo este informe desfavorable del juez y del fiscal, el gobierno puede conceder el indulto. No le vinculan estos informes. Y en tercer lugar, como decíamos, hayan dicho lo que hayan dicho el juez y el fiscal, el gobierno decide si concede o no concede el indulto. La decisión última la toma él. Y ojo, porque esto es importantísimo. El gobierno, a la hora de tomar esta decisión, el gobierno, a la hora de decidir si alguien ha de ser indultado, no tiene por qué justificarse. Es decir, no tiene por qué explicarnos cuáles son los motivos que le han llevado a tomar esta decisión.
puede hacerlo sin explicarnos por qué, porque sí. En un principio, en 1870, el artículo 30 de la ley del indulto sí que exigía al gobierno justificar por qué estaba indultando. La concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en decreto motivado, es decir, justificado, argumentado y acordado en Consejo de Ministros, que se insertará en la Gaceta. Pero este artículo 30 fue modificado en 1988 y desde entonces se suprimió la exigencia de la justificación, de la argumentación. Y ahora el artículo está redactado así: la concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en Real Decreto que se insertará en el Boletín Oficial del Estado, sin necesidad, por tanto, de motivar, ni de justificar, ni de argumentar. El gobierno no nos tiene por qué explicar por qué está concediendo el indulto. Y vamos ahora a leer un ejemplo real por el que el gobierno concede un indulto. Esto es un Real Decreto y está publicado en el Boletín Oficial del Estado, para que veáis que el gobierno no justifica sus decisiones, no motiva por qué indulta. Vamos a ver. Visto el expediente de indulto de don quien sea, condenado por la Audiencia Provincial de Alicante, sección séptima, con sede en Elche, en sentencia de 3 de julio de 2008, como autor de un delito contra la salud pública, a la pena de 3 años de prisión y multa de 6.000 euros, con sus accesorias de suspensión de derecho de sufragio durante el tiempo de condena, por hechos cometidos en el año 2004, en el que se han considerado los informes del Tribunal Sentenciador y el Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de marzo de 2013, vengo a indultar a don quien sea la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de 3 años desde la publicación del Real Decreto, dado en Madrid el 15 de marzo de 2013. ¿Por qué razón se indulta a esta persona? ¿Qué motivo hay detrás? Pues no lo sabemos. El gobierno no nos lo ha explicado porque no tiene por qué explicárnoslo. Esta persona ha sido indultada porque al gobierno le ha dado la gana. Y visto el primero, vamos ahora con el segundo punto. Ya hemos estudiado qué es un indulto, ahora os voy a comentar de una forma muy breve por qué yo estoy radicalmente en contra de la figura del indulto. Básicamente son 3 motivos. En primer lugar, me opongo a los indultos porque dinamitan la separación de poderes. Un juez dicta una sentencia, pero después el gobierno puede deshacer esta sentencia. Un juez decide que una persona debe ser condenada, pero después el gobierno puede venir y decidir que esta persona no debe ser condenada. ¿Quién juzga entonces realmente? ¿Los jueces o el gobierno? Cada indulto que concede el gobierno es una bofetada que se lleva un juez. En segundo lugar, me opongo a los indultos por su arbitrariedad. Ojo, no solamente es que el gobierno pueda desdecir a los jueces, que puede hacerlo, es que además el gobierno puede desdecir a los jueces sin necesidad de justificarse. El artículo 120.3 de la Constitución obliga a los jueces a motivar sus sentencias. Es decir, si un juez quiere condenar a alguien, el juez tiene que argumentar por qué esta persona debe ser condenada, tiene que explicárnoslo, tiene que ofrecer razones. Y si no lo hace, si un juez no motiva su sentencia, esa sentencia es nula y esa persona no puede ser condenada. Y sin embargo, como hemos dicho antes, el artículo 30 de la ley del indulto permite al gobierno no motivar sus indultos. Es decir, es perfectamente posible, y sucede en la práctica, que un juez argumente por qué una persona debe ser condenada y luego llegue el gobierno y sin ofrecer ningún tipo de justificación la absuelva. ¿Pero qué es esto? Y en tercer lugar, me opongo a los indultos por el espantoso mensaje que lanzan. Los delitos se castigan, entre otras razones, para lanzar un mensaje. El mensaje de que esto no se puede hacer. Por lo tanto, si lo haces, vas a ser castigado. Y los indultos lanzan el mensaje totalmente contrario. Esto, aun a pesar de ser delictivo, se puede hacer. Ya has visto, esta persona lo ha hecho y no le ha pasado absolutamente nada. En fin, los indultos son un asunto muy interesante y precisamente por eso, porque son un asunto muy interesante, podríamos comentar muchísimas cosas sobre ellos. Pero en el vídeo de hoy me he limitado a hacer, digamos, una pequeña introducción. Como seguiremos escuchando hablar de los indultos, como esto no se va a detener, haré en el futuro otros vídeos abordando cuestiones, digamos, más concretas sobre los indultos, que también son interesantes, como por ejemplo, ¿los indultos se pueden recurrir? Una vez el gobierno concede un indulto, ¿este indulto se puede recurrir para revocarlo? ¿Quién puede recurrirlo? ¿Ha sucedido alguna vez que el gobierno, aun habiendo concedido un indulto, este indulto luego se haya rechazado? No sé, son cuestiones interesantes y serán abordadas en otros vídeos, tranquilos.
Y dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como suelo deciros, si os ha gustado efectivamente el vídeo, podéis darle me gusta y comentar cualquier cosa. Ya os digo que YouTube solamente visibiliza los vídeos que reciben muchos me gusta y muchos comentarios, si no, los oculta. Si queréis estar al tanto de futuros vídeos que puedo ir subiendo a mi canal, podéis suscribiros y darle a la campanita, si no, no se os va a notificar. Si queréis colaborar económicamente conmigo y contribuir al sostenimiento de este canal, podéis apoyarme en Patreon y, como siempre, aprovecho para deciros que todas las semanas publico un vídeo en el canal de YouTube El Liberal. Dicho esto, hasta la próxima.